Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero mostrar ya es una demostración por inducción matemática de las que propuse en este parcial final para fundamentos de lógica, la formación de licenciados en matemáticas en la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, aquí para el cuaderno, aquí está ya el cuaderno de retroalimentación eh, a la evaluación hecha sobre métodos de demostración. Entonces aquí le tenemos pues el título, retroalimentación a la evaluación sobre métodos de demostración a licenciatura en matemáticas en el curso de fundamentos de lógica. Una palabra que nos llamó la atención en este análisis fue arrange, yo lo pronuncio arrange, que es alinear, que es el nombre de una de las funciones de Python, de NumPy, que me permite generar progresiones aritméticas con los parámetros start, stop y step. eh, y uno ver que entonces una función así, que me permite generar progresiones aritméticas, pues uno también podría interpretar una progresión aritmética como efectivamente los valores de una función lineal de intersecto con el eje y igual a su 1, el primer término de la progresión, y cuya pendiente, bueno, pues es dada por, definida a través del término de diferencia y este primer término. Entonces, como que uno podría, es un arreglo o progresión aritmética porque la pendiente sería el cociente entre un número, bueno, simplemente la diferencia, la diferencia de, claro, porque sería a su k menos a su k menos 1, que me da d porque es una progresión aritmética, es decir, la diferencia entre dos términos sucesivos siempre va a dar una constante denotada con d. Y esa diferencia la podemos entender como la pendiente de la función lineal en, en esta, bueno, entendiendo la función arrange como esa función que me genera los términos de una función lineal. Entonces, para evaluar ese parcial, uno de ellos vamos a probar por inducción matemática, que si tenemos una progresión geométrica, bueno, en este caso aritmética, en este caso aritmética, en este caso es aritmética de diferencia de, entonces para cada n en n, el término enésimo es igual al primero más n menos una veces por d. Entonces lo que vamos a hacer es interpretar la afirmación, verificarla en un caso particular y demostrarla por inducción matemática. Entonces, empecemos con interpretarla. Entonces aquí vamos a poner las tres líneas, una para la interpretación de esta afirmación, interpretación, interpretación, otra línea para la verificación en un caso particular, verificación en un caso particular, y, y la última es demostrar eso para todos los números naturales. Entonces, demostrar la afirmación por inducción matemática. Entonces, bueno, entonces aquí para interpretarla, pues lo que nos está diciendo es que en las progresiones aritméticas de diferencia de, el término enésimo a su n se halla como la suma entre el primero y n menos una veces la diferencia. Es decir, que el término enésimo se puede determinar a partir del primer término y de la diferencia que define la progresión aritmética. Entonces decimos eso, pues vea, entonces, es decir, eh, todos los términos de una progresión geométrica se pueden determinar como función del primer término,
de su posición y de la diferencia de que define la progresión aritmética. Define a la progresión aritmética. Bueno, entonces, esa es como una de las interpretaciones de manera verbal de lo que nos quiere decir lo que queremos probar. Y la verificación es, bueno, pues tomamos un sea a su 1 igual a 1, en un caso particular una progresión en la que el primer término sea el 1 y la diferencia sea 2, por ejemplo. A su 1 sea 1, bueno, y la diferencia sea 1, y que la diferencia también sea igual a 1. Un caso muy particular para verificar. Entonces, ¿será que? Entonces, ¿cuál va a ser la progresión aritmética? Bueno, pues si el primero es un 1, entonces la progresión aritmética la denotamos aquí entre paréntesis, a sub n, esta es como la denotación de él, y ese conjunto está formado, sus elementos, por el primer elemento que es el 1, que tomamos en este caso. Si la diferencia es 1, también entonces el siguiente se construye adicionándole al primero este 1 y luego el siguiente adicionándole bueno, entonces en este me quedaría 2, luego adicionándole a este nuevo 2 el mismo valor de diferencia que es 1, que sería 3, y así. Entonces así esta progresión aritmética sería simplemente la colección de los números naturales que empieza en 1. Y aquí le ponemos L dots, bueno, y aquí le ponemos coma n para el término enésimo, y aquí le ponemos otra vez L dots, para decir que, bueno, no, las progresiones aritméticas tienen fin. Entonces, bueno, las progresiones aritméticas tienen fin, es decir, es un conjunto finito. Bueno, entonces así miremos a ver si efectivamente en este caso el término enésimo se construye con la fórmula que nos dieron. Entonces, bueno, pues miremos a ver si pues el término enésimo, por ejemplo, el término décimo es el 10. Y según la fórmula, ¿cómo se construye? Pues a partir del primero que es 1 más n menos 1 veces, o sea, 10 menos 9 por la diferencia que es 1. ¿Y será que efectivamente ese término, esto nos queda todo igual a 10? Entonces uno dice, bueno, pues entonces me queda 1 más 10 menos, perdón, 10 menos 1, que es n menos 1 veces la diferencia. Ya que 10, esto sería 1 más 9 por una 9, es decir, 1 más 9 quedaría 10. Efectivamente la fórmula funciona para este caso particular, porque el décimo término, que es 10, de esta progresión que he generado, de esta progresión aritmética particular, efectivamente obedece a la fórmula que se está estableciendo, a que ese décimo término es el primero, 1, más n menos 1 veces, 10 menos 1, por la diferencia. Entonces, si se verifica, entonces decimos, bueno, pues entonces para esta progresión aritmética particular, la afirmación sobre el enésimo término, sobre el enésimo término, es verdadera. Es verdadera. Entonces aquí ya, bueno, pues es lo que buscamos con la verificación, ver que efectivamente funciona y luego demostrarla. Bueno, pues entonces mostremos, ahora sí, demostrémosla. Bueno, pues entonces tomémosla en general. Sea, aquí le ponemos entre paréntesis, a sub n, una progresión aritmética
de primer término a su 1, y diferencia D. Bueno, pues entonces, pues veamos el paso inductivo. Entonces, ahora sí, ponemos aquí veamos que el paso inductivo se cumple. Veamos que el paso inductivo se satisface, ¿cierto? Entonces aquí se hace una progresión aritmética de primer término a su 1 y diferencia D. Bueno, pues entonces, bueno, pues lo que queremos probar, aquí ponemos que el enésimo término es igual al primero más n menos una veces la diferencia. Entonces, veamos el paso inductivo. Entonces, bueno, pues si n es 1, la fórmula funciona para construir el primer término y la progresión. Miremos a ver, entonces la fórmula, eso es como ver, la fórmula funciona para construir el primer término de la progresión. Entonces, bueno, pues a sub 1 sí es igual entonces a sub 1 más n menos una veces, o sea, 1 menos una veces, o sea, 0 veces la diferencia. Y efectivamente sí, porque el segundo término de esta suma sería 0 y el 0 es el módulo de la adición. Entonces, es decir, la fórmula dada sí funciona para generar el primer término de la progresión aritmética. Entonces, ahora será que, dado que funcione para una, funcionará para el siguiente. Será para un término késimo, funcionará para el siguiente. Entonces, supongamos que la fórmula funciona para generar el késimo término de la progresión aritmética. Y mostremos que esto implica que la fórmula también funciona para el siguiente, el késimo, el k más 1 ésimo término, k más 1 ésimo término. Bueno, entonces, veamos, entonces, la suposición es que, entonces, a su k efectivamente es a su 1 más k menos 1 veces d. Eso es lo que está suponiendo. Y como, entonces, cómo se construye por definición el k más 1, el siguiente, el a su k más 1? Pues, y como a su k más 1, a su k más 1 se construye como, pues con a su k más la diferencia, simplemente el término anterior más d. Bueno, entonces, ese a su k más 1, ¿cómo me queda ese? Pues, por suposición, este a su k es a su 1 más k veces d. Entonces, sustituimos, control C, sustituimos acá.
más ese D que ya tenemos ahí. ¿Y qué me da eso? Pues eso me da A sub 1, agrupando, más, aquí sacamos factor común D, entonces me queda D como factor común que multiplica a K menos 1 más 1, o sea, acá, acá veces D. Entonces la fórmula, mire que me generó que el k-décimo término si es el primero más el índice del término disminuido en 1 por la diferencia. Entonces aquí lo que mostró, así, mostró que suponer que la fórmula que genera los términos de la progresión funciona para n igual k, implica que funciona para n igual a k más 1, n igual a k más 1. Y cuando eso pasa, cuando el primero, la fórmula funciona para el primero y para uno dado, el suponer que para un término particular cualquiera dado funciona, implica que funciona para el siguiente, eso implica entonces que efectivamente la fórmula funciona para todos. Lo que significa que la fórmula funciona para todos los términos de la progresión aritmética. Bueno, entonces, así ya tenemos esta prueba por inducción matemática, y es que queremos apoyar a los estudiantes en la evaluación de la retroalimentación a esta evaluación, con el manejo de contar la idea utilizando estos cuadernos Júpiter y el lenguaje LaTeX. Miren que ya esto nos queda una edición que nos muestra desde la afirmación original, aquí está, sea a su n una progresión aritmética de diferencia d. Entonces, para cada n en n, a su n, el término enésimo es igual al primero más n menos una veces la diferencia. Está diciendo que el enésimo siempre es igual al primero más el índice del enésimo, ¿cierto? Disminuido en 1 por d. Interpretarlo, entonces la dejamos interpretada de manera verbal en esta línea. Todos los términos de la progresión geométrica se pueden determinar como función del primer término y de la posición del término y de la diferencia de. Y la verificación es que para el caso de una progresión aritmética del primer término 1 y diferencia 1, entonces la afirmación funcionó. Pues aquí tenemos aquí le pusimos un doble guión y es solamente 1 para poder que el lenguaje LaTeX nos quede correcto. Mire que ahora si le damos control enter y funciona bien. Entonces tenemos una progresión de primer término 1 y diferencia 1, esa es la progresión de los números naturales. Entonces el término décimo ve uno que funciona con la fórmula. Entonces efectivamente para esta progresión particular, la fórmula que genera los términos funciona. Eso es lo que queremos contar. Vamos a ver, contar que efectivamente el asunto aquí es ver si la fórmula que genera los términos, cada uno de los términos de la progresión aritmética funciona. Eso es lo que queremos probar. Entonces que el estudiante tenga claro qué es lo que se quiere mostrar. Y ya en la demostración, bueno, vimos de que efectivamente para una progresión aritmética general, ver si la fórmula funciona. Lo hicimos para el paso base y efectivamente funciona. Y lo hicimos para el paso inductivo y concluimos entonces que la fórmula funciona para todos los términos de la progresión aritmética. Entonces aquí, bueno, le ponemos una línea más. Este es otro punto del parcial reflexionado. Y con esto se busca bajar la carga cognitiva a los profesores al dejarle recursos a los estudiantes que les permitan describir procesos de argumentación, procesos de verificación,
eh, interpretación y demostración en fundamentos de lógica de nuestra Universidad de Antioquia. Entonces aquí le ponemos, esta es la retroalimentación o una demostración por inducción matemática. Retroalimentación a una demostración por inducción matemática. Y ya con esto, bueno, pues que tengamos el video de apoyo para los estudiantes, un recurso para ellos. Entonces acá le ponemos un video de apoyo, pues el vínculo al video de apoyo, obtenga el video de apoyo a esta demostración aquí. Entonces el estudiante pueda tener ese video que lo oriente. Muchas gracias.